Vamos con la pregunta del día, que tiene que ver con la selección ecuatoriana de fútbol, porque estamos en modo selección a 27 días de que arranque la Copa del Mundo. Y queremos preguntarle a nuestros televidentes, a nuestros interespectadores, les queremos preguntar, para ustedes, ¿cuál es la mayor o cuál zona de la selección es la que la ven con más fortaleza? ¿Cuál es la mayor fortaleza de la selección de Ecuador? Número uno, la zona defensiva. Número dos, la zona medular. Número tres, el potencial físico. O número cuatro, el sistema táctico. ¿Dónde está la principal fortaleza según ustedes? Vamos a decir nosotros, según nosotros, ¿dónde está la principal fortaleza de la selección ecuatoriana de balompié? Carlos, empecemos por usted. Sí, la pregunta establece cuál es la más fuerte. No quiere decir que otras no lo sean o no sean importantes, la verdad, porque respeto mucho la parte táctica del técnico, respeto mucho el potencial físico que naturalmente y luego con el desarrollo del trabajo se va creando. Eh, Considero que la zona ofensiva quizás sea nuestro punto débil y por eso no ameritaba incluirlo, creo yo. Pero si a mí me preguntan, yo me quedo entre la zona defensiva y la medular. Entonces ahí creo que están nuestras dos fortalezas mayores para que se pueda dar lo táctico. Pero me inclino por las condiciones y las virtudes, características de los jugadores en la zona medular como la más fuerte desde mi punto de vista, porque hoy Grueso, que creo que va a terminar siendo el titular, me parece que está en un gran momento y encontró eh, ese, ese tipo de perfil que un volante central moderno tiene que tener, que requiere de mucha salida, de saber perfilarse para ir dando la descarga correspondiente en la combinación de una salida. Moisés Caicedo rompe líneas por su verticalidad y por la edad tan joven que tiene, que puede marcar diferencias hasta con calidad, porque no solo ayuda, no solo que defiende, hace sombra, sino que también se proyecta ofensivamente. De que indistinto a quién vayan a decidir, si es Jackson Méndez, Alan Franco, me gusta más a mí Jackson Méndez, o en su defecto Cifuente, que también anda muy bien. Miren la cantidad de jugadores que estamos nombrando, que en la zona medular, ese repuesto futbolístico de cualquiera de ellos inclusive, por las condiciones que están manejando, están en la capacidad de sostener el andamiaje táctico del equipo. Entonces, yo me voy a inclinar por la zona medular como la más fuerte de la selección ecuatoriana de fútbol, como su principal fortaleza. De ahí, el cuadro ecuatoriano me parece que encuentra el equilibrio que a veces requiere y necesita para determinados partidos sobre todo. Así que mi inclinación va por ahí. Muy bien, señor Coveña. Bueno, la verdad es que lo importante es que hemos mejorado, ¿no? Que hablábamos en su momento de la parte defensiva, de los inconvenientes que teníamos y tenemos ya, parecía mentira. Íbamos a recuperar rápidamente después de la salida de jugadores como Iván Hurtado, como en la sombra Espinosa, y ahora tenemos un buen bloque defensivo, un buen mediocampo, buenos jugadores por los costados, pero yo me voy a inclinar por la parte física. Yo creo que la parte física es fundamental en la selección ecuatoriana. Por allí también en la mitad de la cancha, por supuesto, lo que decía Carlos, que también me parece que sí. La mitad de la cancha tiene muy buenos jugadores Ecuador, marca diferencia allí con Grueso, con Caicedo, con Alan Franco. Pero creo que en la parte física, Ecuador es muy importante. Ecuador tiene un muy buen despliegue. Incluso, si nos damos cuenta del estilo de juego que imprime el técnico, Alfaro, pensando que, claro, que tenemos físicamente a muy buenos elementos, que juegan de muy buena forma, que hay un despliegue muy interesante. Entonces, por eso no juega con ese 9 característico de área, que ya lo hemos analizado muchas veces, juega con jugadores rápidos de visitar la calle hacia arriba, con Estrada que no es 9-9-9, con Ener Valencia que tampoco es 9-9-9, lleva Riasco que tampoco es 9-9-9, puede jugar un poquito más retrasado.
que es un poco que tiene mucha velocidad. Entonces me parece que la parte física es lo más importante que tiene la selección ecuatoriana. El equipo que juega con mucha velocidad y es con mucha potencia. Tiene mucha potencia la selección nacional. Así que por la número 3, señor Portilla, me inclino. La parte física. Señor Villasís. Bueno, yo me inclino por aquí entre las alternativas está sistema táctico, ¿verdad? Yo quizá le voy a cambiar el nombre, pero es un simple gusto, no le quiero poner el sistema táctico, sino la disciplina táctica, porque creo que Ecuador es un equipo muy disciplinado tácticamente. Si bien es cierto, una de nuestras fortalezas, por ejemplo, puede ser la zona medular, como lo menciona Carlos, pero por ejemplo, en una alta presión que ha hecho mucho Ecuador y que ha sido una de sus características, no depende exclusivamente de las zonas medulares. Ellos, de hecho, los volantes, los 3 volantes que juegan en el campo, en la mitad del campo de Ecuador, no pudieran cumplir tan bien su trabajo si no reciben el respaldo y el apoyo, por ejemplo, de los delanteros. Y ahí los primeros siempre deben marcar son de Valencia, Michael Estrada, también la cobertura que realizan los laterales, ¿verdad? Y cuando Ecuador tiene la pelota, que también hay jugadores que tienen muy buenas virtudes en la zona medular, como el mismo Moisés Caicedo, como Alan Franco cuando está ahora, José Cifuentes, el mismo Carlos Grueso. A ellos no se los vería tan bien si no aparecen jugadores como Gonzalo Plata, como Ángel Mena, el desborde por parte de nuestros laterales. Por eso me sentiría un poco mezquino si escojo un lugar del campo, sea la zona defensiva o la zona medular. Por eso yo realmente trato de hacer un compilado de todo y lo que destaco obviamente es la disciplina táctica, pero podríamos dejarlo en el punto 4, que es las opciones que tenemos, que es el sistema táctico de Ecuador. Me parece que ahí ha hecho bien la tarea y ha tenido muy buena llegada Gustavo Alfaro a los jugadores. Mire, en todas las cosas en la vida, difícilmente hay una sola cosa que a usted, un solo atributo que usted lo lleva al éxito. Para usted ser exitoso en lo que haga, necesita tener una serie de factores alrededor. Por ejemplo, si usted es periodista, no es solamente que usted sea un buen redactor, usted debe ser un buen locutor, usted debería ser un buen presentador, ahora que están en auge las redes sociales, pero usted debería ser también un buen editor, usted debería ser también un buen camarógrafo, usted también debería ser una persona, un periodista muy informado. Si no está muy informado, probablemente no compite tanto. Usted también debería tener recursos, es decir, tener herramientas con las cuales trabajar, pero también ser buena persona, porque las buenas personas la mayoría de veces triunfan, las malas personas no. Los que andan con la verdad van a tener algunos impases, pero no con la gente que le gusta la verdad, sino con los que mienten. Entonces, mire que hemos sumado una serie de atributos para que usted sea bueno en cualquiera, médico, carpintero, mecánico, en cualquier ámbito. Y el fútbol no es la excepción. Para ser un buen futbolista usted debe tener algunos atributos, pero el principal, el más sustancioso que usted debe tener es talento. Para que usted sea arquero, defensa, volante, delantero, talento. Porque por más que usted tenga una buena disciplina táctica y por más que usted tenga una enorme preparación física, no llega. ¿Por qué? Porque no tiene talento. Porque para destacarse en el fútbol necesita tener talento futbolístico. Si tiene talento para pintar, para pintar. Pero vamos a suponer que yo no tengo, como es la realidad, no tengo talento para el fútbol y tengo una preparación física extraordinaria. Tengo una disciplina táctica extraordinaria. No llego. Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? ¿Dónde está la parte sustancial? El talento. Y para mí, en el lugar en el que yo veo más talento en la selección ecuatoriana de fútbol es en la mitad de la cancha. Ah, claro, si no tienen una buena preparación física, no van a llegar. Ah, si no tienen
un orden táctico para saber jugar, no van a llegar, pero la esencia la tienen. Y por eso lo que yo más destaco, mire, la defensa tiene una responsabilidad que la cumple bien, la defensa de nuestra selección. Pero ellos no tienen una responsabilidad muy alta en ataque. Los delanteros tienen una principal responsabilidad, que es el ataque, pero no tienen una mayor responsabilidad en defensa. No es mayor. En cambio, los volantes tienen la responsabilidad de ser del equipo defensivo cuando quiere cortar la pelota, de hacer una buena transición y también de colaborar con el ataque. Si hay un sitio complicadísimo en el fútbol es la mitad de la cancha. Qué difícil es generar fútbol de ataque. Qué difícil es cortar cuando se enfrentan a rivales muy difíciles. Y esta selección que tenemos hoy defiende bien, hace muy buena transición esa zona de volantes. Defiende bien. Nuestra zona de volantes hace una muy buena transición. Y nuestra zona de volantes también tiene buena llegada. Hasta con remates de media y larga distancia. Por eso yo creo que lo mejor que tiene la selección ecuatoriana de fútbol es su medio campo. Y me alineo con lo que decía Carlos al inicio. Si uno quiere destacar una zona de las... Y no quiere decir que las otras no sirvan, claro. Me alineo con lo que decía Carlos. Solamente quiere decir que uno ve que hay una zona que se destaca más. Y es la zona de volantes, porque es donde más responsabilidad hay de juego y porque es donde Ecuador mejor la cumple. No, y es no solo eso, que era un poco... Me faltó quizás añadirlo o explicarlo un poquito más, de que cualquier jugador que, por ejemplo, vaya a entrar a la variante o que consideremos que no es titular y termina siéndolo, hay repuestos, hay jugadores de muchas condiciones, ahí es donde más riqueza existe en la selección ecuatoriana, porque sí tenemos muy buenos centrales, Arboleda también, si es que no es el titular, suponiendo, o está León, pero en los laterales todavía nos queda dudas de si por derecha va a ser Byron Castillo o Guañero Preciado. Si después de Pervis, que es indiscutible el titular, está el Chiqui, a mí el Chiqui me parece tremendo jugador, pero la gente tiene la duda de que no está seguro que el Chiqui pueda rendir en la selección todavía. Entonces como que ahí hay ciertas mínimas dudas, ¿no? Mínimas. Pero en la media cancha hay material, pero para un baraje de naipes, pero amplio, donde hay opciones que tiene el técnico para recambio, para momentos del partido, para revulsivos, etc. Entonces yo ahí es donde le veo mayor riqueza en todo aspecto. Por eso digo, teniendo buena defensa, teniendo buenos arqueros como tenemos, creo que también tenemos buenos delanteros, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que no. Pero la media cancha es la de mejor producción por justamente la versatilidad que obliga a tener que jugar en nuestro fútbol moderno. Y tenemos los jugadores apropiados para eso. Así que por eso reitero un poco lo de la zona medular de Ecuador es encantadora. No es linda, como dice Cobeñita, porque él va a lo físico y a lo lindo, ¿no? ¿Verdad? Claro. No mencioné esa palabra ahora. Esa fue ya un término de ayer nomás. No, pero es verdad. O sea, lo que pasa es que, claro, es periódico de ayer, para reírnos un poquito. Pero la mitad de la cancha es lo mejor que tiene Ecuador, o sea, sin duda es lo mejor. Si hablamos del bloque defensivo, si hablamos de los delanteros que tenemos y si hablamos del mediocampo, por supuesto que el mediocampo es lo mejor. Pero claro, como se incluye el aspecto físico y por característica tenemos jugadores que físicamente son bien dotados, y que tenemos mucha velocidad, entonces yo me he inclinado por la parte física, tomando en cuenta las características también de los jugadores, porque podemos tener, claro, muy buen mediocampo, pero ese mediocampo a veces le puede faltar algo más en la parte física. Vean lo de Caicedo, ese desgaste físico de Caicedo, impresionante. La parte física también de Grueso, pero sobre todo lo de Caicedo, lo de Cifuentes, que va a estar dentro de los 26. Físicamente es muy bien dotado. Tenemos jugadores como Pervis Estupiñán, es decir, en toda la cancha, en el bloque defensivo, en la mitad y en el ataque, tenemos mucha velocidad, mucha potencia, Jorge. Sí, ¿cómo es? Hay algo curioso, utilizando las palabras de Oscar, ¿no?
Es algo curioso lo que sucede porque, por ejemplo, el medio campo de Ecuador se ve mejor, se lo aprecia de una manera mejor. Pero en cuanto a individualidades, por ejemplo, el nivel de Moisés Caicedo está muy por encima del nivel de Carlos Grueso. Dirán, sí, pero es que son posiciones distintas. Y por ejemplo, ahí el acompañante, que en teoría el titular es Franco, no tiene la misma continuidad en sus clubes o en la parte individual no le va tan bien como le está yendo a estos dos elementos. En la defensiva, por ejemplo, estamos hablando que de alguna otra manera son los jugadores que más regularidad han tenido. Por ejemplo, lo de Pervis Estupiñán por izquierda, lo de Ángelo o Byron Castillo por derecha, lo de Félix Torres como zaguero central, de lo mejor que tiene el fútbol mexicano, y lo de Piero Hincapié, que le está yendo muy bien en la Bundesliga. Entonces, si es por nombres y por individualidades y por momentos, quizás a la defensa le debe ir mucho mejor. Pero en el medio campo, obviamente, es lo que se ve, es lo que nosotros disfrutamos, es nuestra característica, quizás es nuestro sello en cuanto al fútbol que teníamos. Quizás en otros años, en otras épocas, podríamos mencionar lo de que bien lo del Team Delgado, que bien lo de Cabies, que bien lo de Carlos Tenorio. Hoy de pronto no es tanto así, pero en la mitad del campo sí, pues no, con lo de Carlos Grueso, lo de Moisés Caicedo y quien los acompañe. Pero en la defensa, quizás hasta por nombres, no lo veo tan mal. O sea, yo no veo por nombres y por momentos de lo que están atravesando, el mismo Ángelo Preciado, que ahora sí ya está teniendo más minutos. Lo de Byron Castillo, que ha tenido una regularidad en el fútbol mexicano. Ya hablé lo de Félix Torres, quizás qué pena que se haya lesionado lo Robert Arboleda, quizás en el mejor momento de su carrera estaba pasando. Tanto fue así que en su momento creo que hasta dudamos de quién podría ser realmente el titular, si Félix Torres o Robert Arboleda. Creo que hasta con el último partido de las eliminatorias nos quedamos contentos, pues también con lo de Robert Arboleda, y mire después lo que pasó, pero lo de la saga tampoco es malo. No, para nada. Lo que pasa, mire, todo hoy en el mundo, todo se lo mide con números. La data hoy es lo más importante del mundo, la data, a todo nivel, y en el fútbol no es de excepción. Entonces, en la data usted mide resultados, yo no los he visto, pero estoy seguro, por ejemplo, que la data de nuestra delantera no nos deja lo suficientemente satisfechos como si nos deja la de nuestra zona de volantes, e incluso la de nuestra defensa. Está bien, ahora, ¿dónde tiene más valor el salir jugar, el tener la pelota y jugar hacia arriba? El arquero no puede jugar hacia atrás, el arquero va a jugar siempre hacia adelante, pero va a tener más espacios. Los defensas también tienen un poco más de espacios para jugar hacia adelante. Los volantes ya van teniendo muy poquitos espacios, y los delanteros allá no, allá encontrar un espacio es oro. Y por eso se utilizan tantos recursos, el pase entre líneas, las triangulaciones, el 1 contra 1, la rotación, en fin, un montón de variantes, de herramientas para poder generar. Entonces, nosotros en nuestra zona de volantes tenemos fuerza, marca, transición, rapidez, inteligencia. Nuestro medio campo puede generar jugadas de gol. Nuestro medio campo puede corregir jugadas de peligro, evitárselas al rival. Por eso, ante la pregunta, creo que el tema de la zona de volantes es la que más se destaca.